¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inoa Martínez, está usted en su programa favorito Nutribella. Como es costumbre, tenemos temas muy interesantes el día de hoy. ¿Qué les parece si hablamos de infecciones en los oídos? Además, el día de hoy les tengo una sorpresa muy grande. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¿Qué tal amigo? Bueno, pues esta es la sorpresa que les teníamos, sangre joven. Ahora sí que entusiasmo que tenemos de esta juventud mexicana que está tratando de rescatar la tradición herbolaria. Y bueno, pues para ello tenemos a la asesora herbolaria en capacitación, Jade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de que estén viendo este video, porque hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de las infecciones en los oídos, ¿no es así? Así es, las infecciones en los oídos, que es un tema muy complicado, muy sensible y que sobre todo vamos nosotros a tener mucho cuidado con estas enfermedades porque pueden ocasionar daños crónicos, donde la persona, por ejemplo, pierda por completo la audición por una simple infección de los oídos. Y es que son infecciones muy frecuentes que vamos a encontrar por hábitos que estamos realizando mal. Por ejemplo, en la limpieza del oído, cuando utilizamos un cotonete, un hisopo, realmente es incorrecto la forma en cómo lo estamos haciendo, porque nosotros tratamos de escarbar en el oído, tratamos de sacar todo el cerumen. Hay que recordar de primera instancia que el cerumen, ¿verdad?, es una sustancia que nos va a servir como barrera, como protección para que las bacterias, la suciedad, el polvo no entren al oído y no causen una infección. Entonces, las personas que intentan siempre retirar, tener ese oído pulcro, muy limpio, libre de esta barrera, de este cerumen, pues realmente están quitándose la protección que va a impedir que haya una infección. Entonces, la manera correcta es dejar el cerumen que salga por sí solo. Sí, segregamos esta barrera y ya cuando junta toda esa suciedad, toda esa bacteria que intentó enfermarnos, naturalmente va a ser expulsada. Pero cuando usamos un cotonete, cuando usamos un hisopo, lo que hacemos es empujarla hacia el interior y de esta manera nosotros mismos estamos provocando un tapón en el oído y estamos provocando entonces que el tapón se obstaculice, genere bacterias, genere muchos problemas, muchas complicaciones. Entonces, esos pequeños hábitos o por ejemplo, el no tener cuidado cuando la persona nada, cuando la persona pues está en un curso de natación o va a la playa, va a la alberca, en una situación donde estamos en contacto con el agua, inclusive en los días lluviosos que no limpiamos bien el oído, entonces esa persona es más propensa a una infección en los oídos. Pero vamos a aprender primero qué es una infección en los oídos. ¿Qué nos puedes platicar, Jade? Bueno, mira, una infección en el oído va a aparecer cuando las trompas de Eustaquio no funcionan correctamente. Estas trompas están conectadas con la parte del oído, la parte posterior de la garganta y la parte de atrás de la nariz. Bueno, esta trompa va a funcionar como un conducto para desechar todo, como tú mencionabas, el cerumen, material poroso o cualquier otro tipo de líquido que nos pueda llegar a causar una infección. Bueno, estas trompas también nos van a ayudar a equilibrar la presión que tenemos con nuestra parte del tímpano y la parte del mundo exterior. Recordemos que si no hay un correcto equilibrio, un correcto balance, va a hacer que las ondas sonoras sean muy difíciles de llegar a nuestro oído, es decir, va a causar dificultades para poder escuchar bien. Y bueno, cuando tenemos esas dificultades, por ejemplo, para percibir el sonido, esas dificultades para que un oído, por ejemplo, no tenga una buena escucha, el equilibrio del cuerpo inmediatamente se va a ver afectado. La persona al caminar va a caminar, como decimos vulgarmente, como borrachito. O la persona se va a dar cuenta que de repente al momento de caminar tiende a irse hacia un lado, tiende a chocar con las personas, tiende a chocar con los objetos, los escritorios y demás, porque el oído es muy importante para el equilibrio. Y como Jade nos menciona, cuando la persona precisamente tiene el bloqueo de esos conductos, es cuando va a empezar a tener la inflamación, va a empezar a tener la falta de equilibrio, va a empezar a tener
un cambio en la temperatura del cuerpo, va a aparecer fiebre, inclusive va a aparecer mucha molestia, sobre todo se identifica al momento de hacer presión por la parte externa, hay un dolor. Cuando es una infección fuerte, bueno, el dolor está presente de manera continua y es un dolor realmente desagradable. De hecho, muchas personas consideran que el dolor de oído es uno de los peores. Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de cómo descubrir si tenemos una infección de oído y sobre todo cómo tratar estos padecimientos. Recuerde que también tenemos siempre disponibles a los asesores herbolarios de La Voz del Ángel de tu Salud y a sus centros de atención de asesoría herbolaria. Entonces hay que acercarse con ellos para más información. ¿Qué les parece si vemos las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores? Tienda autorizada La Voz del Ángel de tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a 4 cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues estamos de regreso, entonces vamos a platicar acerca de cuáles serían los síntomas que la persona pudiera tener cuando tiene una infección en los oídos. Bueno, el primer síntoma, claro, es el dolor intenso que va a sentir la persona, pero muchas infecciones de los oídos son infecciones subclínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no dan muchos síntomas, que realmente no son muy llamativas, pero son muy frecuentes y constantemente están afectando la estructura del oído. Y esas infecciones, por ejemplo, van a cursar con pequeños problemas de dolor nada más cuando se presiona, pequeña calentura, por ejemplo, o puede ser que nada más el área circundante a la oreja se caliente, pero no presentar un cuadro febril realmente. Y esas son todavía más peligrosas porque el daño va siendo progresivo, paulatino, poco a poco, pero la enfermedad va a causar que las estructuras internas del oído se hagan fibrosas, se endurezcan, se cicatricen y el problema entonces va a ser menos probable que se solucione al 100%. Entonces hay que tener cuidado cuando tengamos siempre la zona muy caliente, dolores intermitentes y también cuando empecemos a segregar mucha sustancia. Por ejemplo, cuando la persona comienza con un líquido que va a supurar de color verde amarilloso, nos puede indicar que hay necesidad del oído de limpiar algo, de desinfectar algo. Entonces en ese tipo de personas debemos ya de cuidar mucho la limpieza del oído, la higiene, hay que acudir a una exploración para poder verificar que no hay una infección. Y sobre todo aquellos grupos de riesgos que están más susceptibles a tener infecciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los grupos que están más en riesgo de tener este tipo de infecciones? Mira, el grupo que es más susceptible son los niños, porque como mencionaba anteriormente, las trompas de Eustaquio son muy importantes como un canal de exterminio donde se vayan eliminando todos esos flujos que son negativos para nosotros y que, como tú decías, con el paso del tiempo puede llegar a causar una infección que pueda a la larga ser muy peligrosa. Entonces es muy importante que cuidemos a nuestros niños. Bueno, uno de los grupos más propensos a desarrollar un tipo de infección en el oído son aquellos que nos venimos recuperando de las gripas, sufrimos mucho de infecciones en las vías respiratorias, sufrimos de sinusitis o estamos mucho tiempo expuestos al humo del cigarro. Esto es porque las trompas de Eustaquio, que son las que permiten el drenaje correcto, se obstruyen. Entonces todo ese material que debemos ir desechando por la garganta, que es donde se conecta finalmente estas trompas, se queda estancado. Esto va a hacer que cause una bolsa de aire que se quede en nuestro oído y se vaya acumulando todo ese aire que proviene del medio exterior, que está lleno de gérmenes o de virus. También es muy importante que estemos al pendiente de nuestros niños, porque alrededor de la etapa de 2 a 4 años es cuando las trompas de Eustaquio apenas se están desarrollando. Esto quiere decir que son más cortas y más estrechas, entonces es más fácil que haya una obstrucción y que sea más fácil la entrada de virus y bacterias. ¿No es así? Así es, por ejemplo, los niños que no nos pueden decir cómo es que tienen una infección, un dolor, dónde lo tienen, desde cuándo empezó, por ejemplo, los niños, los bebés que son muy susceptibles a esas infecciones, tienden mucho a jalarse las orejas, a llorar más, el llanto es mucho más frecuente, no pueden dormir, por ejemplo, y eso nos puede indicar que hay una obstrucción en su oído, hay una infección. Y por ejemplo, puede venir en los bebés, en los lactantes, cuando no se les da el pecho, cuando no se les da la leche materna,
materna, la mamá no quiere amamantar al pequeño por alguna u otra razón, bueno, tiene que estar sujeto a chupones muy duros, a chupones que él no tiene todavía la fuerza, la musculatura para poder absorber, succionar la leche de un biberón. Entonces eso ocasiona que haya mucha inflamación en el oído por el hecho de no ser un bebé que está cursando la lactancia con su mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de pequeños, hay que tener cuidados en los pequeños, como lo comentábamos, de 2 a 4 años, porque aún todavía no nos pueden decir claramente qué es lo que les sucede y bien pueden estar introduciéndose cosas en el oído o teniendo un dolor insoportable y bueno, solamente lloran, pero no nos pueden explicar cuál es la causa de su llanto. Entonces en esos pequeños hay que tomar en cuenta mucho la examinación de todo su cuerpo, hay que examinarlo de pies a cabeza durante el baño siempre, todos los días, para ver si los oídos están limpios, no tiene problemas con su ojo, con sus movimientos, por ejemplo, o si alguna manita, algún pie ya no lo mueve. Hay que tener siempre en cuenta a diario, cuando lo bañamos, una examinación completa del cuerpo de estos pequeños y sobre todo ver si pone atención de un lado más de otro lado, si voltean la cabecita para escuchar, es porque escuchan mejor de un lado que de otro, cuando no nos escuchan de frente. Entonces eso nos puede indicar que hay un problema de infección en los oídos. Bien, entonces, ¿qué les parece si brindamos una fórmula para aquellas personas que sufren de una infección que podemos ocupar en niños y en adultos? Entonces, comenzamos. La primera planta tiene que ser menta verde, una planta que es excelente sobre todo para infecciones también virales, porque las infecciones en el oído pueden deberse también a virus. Es más frecuente que sea por bacterias y sea por hongos. Entonces, vamos a agregar caléndula a la fórmula, que es un antibacterial y sobre todo también combate hongos de manera muy eficaz. Vamos a agregar salvia de bolita, una planta que cuida mucho la regeneración celular y la lubricación de estas estructuras, y por último manzanilla. También puede ser que ese oído esté inflamado por alergias, por ejemplo rinitis alérgica o por la obstaculización o infección de la orofaringe. Entonces la manzanilla es una muy buena opción. Esa fórmula es para hacer lavados y para hacer gargarismos. Fíjese, se prepara el té y de ese té vamos a ocupar una pequeña cantidad que sea tibio. El té no debe de estar muy caliente ni debe de estar frío, sea tibio, para poner la cabeza inclinada y vaciar el contenido en el oído. Hay que dejar que el contenido entre. Podemos ocupar un algodón para humedecerlo y exprimirlo en el oído y después mover la cabeza hacia el otro lado para dejar que salga el líquido. No hay que utilizar jeringas porque muchos quieren lavar a presión con jeringas el oído, eso va a dañarlo mucho más. Entonces no, nada más hay que dejar que penetre y dejar que salga. Hay que repetir la operación 5 o 6 veces y esta operación hay que hacerla 3 veces al día. Pero además el té restante debemos de tomar traguitos para hacer gargarismos, debemos de limpiar mucho la orofaringe para que también las bacterias provenientes de la boca, de la nariz, no vayan hacia el oído y limpiar estos conductos de salida. Entonces a la par del lavado de oídos hay que hacer gargarismos para la limpieza de nuestros oídos. Bien amigos, pues estuvimos hablando precisamente el día de hoy de infecciones en los oídos. Ya tenemos una fórmula para que podamos utilizar. Ahora también podemos utilizar un aceite directamente después de esos lavados. El aceite de boldo, ¿qué les parece? El aceite de boldo, una gotita en el oído después de hacer el lavado, estaría perfecto. La gotita nada más en la mañana y en la noche. Estuvimos hablando de este tema, ya se nos terminó el tiempo. Jade, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme, qué bueno, espero que hayan aprendido algo importante con este video y espero verlos pronto por aquí. Qué gusto hablar con ustedes. Y bueno, pues vamos a estar siempre invitando a gente nueva para que ustedes vean que la tradición mexicana muy bonita siempre va a atraer a nosotros a la sangre mexicana, que tratamos de conservar pues esa sabiduría de los ancestros. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Sino Martínez, que tengan excelente día. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.